La guerra civil de Klingon era un conflicto luchado a principios de 2368 sobre el derecho de elegir al canciller siguiente del Consejo Alto de Klingon y de facto líder del Imperio de Klingon. La guerra se libró entre las fuerzas leales a Gogruan, el candidato legalmente designado, y los partidarios de la Casa de Duras, dirigida por Lursa y Vetor. La guerra fue una victoria decisiva para Gogruan, pero solo se logró gracias a la ayuda indirecta de la Federación Unida de Planetas al exponer la ayuda encubierta de los romulanos a las fuerzas de la familia Duras. Preludio. El conflicto tuvo sus raíces en el reinado de Kempek, el canciller más longevo del imperio. Aunque Kempek gobernó con un puño de hierro y logró mantener la paz dentro del imperio, su influencia comenzó a disminuir a medida que crecía, y dos facciones opuestas comenzaron a desarrollarse. La primera facción, dirigida por Gogruan, favoreció la continuación de la alianza con la Federación, mientras que la segunda facción, dirigida por Duras, buscó establecer una política más independiente y agresiva para el Imperio. Duras contaba con el apoyo de una gran mayoría del Alto Consejo, mientras que el apoyo de Gogruan provenía en su mayor parte de foráneos políticos y personal militar. Las tensiones llegaron a un punto a principios de 2367 con la repentina revelación de que Kempek estaba muriendo. Había sido lentamente envenenado por Veridium 6 que había sido introducido en su sangre. Debido a que el asesino no había mostrado su rostro a su víctima, la tradición Klingon consideró que el acto era sin honor. Reconociendo la corrupción que se había apoderado del imperio, Kempek decidió que no podía confiar en ningún Klingon con la tarea de elegir al próximo líder del imperio. Por lo tanto, tomó la inaudita acción de seleccionar a Jean-Luc Picard, un oficial de Human Starfleet, como árbitro de sucesión. Picard rechazó inicialmente la petición de Kempek, pero Kempek sostuvo que una guerra civil de Klingon implicaría inevitablemente a las potencias vecinas, la Asamblea de Tholian, la Alianza de Fereni, y finalmente el Imperio Romulano de la Estrella y la propia Federación. Kempek señaló que quienquiera que lo hubiera matado de manera deshonrosa, ya sea Gogruan o Duras, no se le podría permitir gobernar el imperio. Preocupado por la perspectiva de una guerra interestelar masiva, Picard accedió a arbitrar la disputa. El proceso de selección de un nuevo líder para el imperio fue casi inmediatamente interrumpido cuando una bomba estalló en medio de la ceremonia Sonchi, confirmando la muerte de Kempek. Un retenedor cada uno de las delegaciones de Gogruan y Duras fue muerto en la explosión. Picard, desconfiado de las advertencias de Kempek acerca de las acciones deshonrosas de Duras o Gogruan, decidió proceder con cuidado. Revivió el antiguo ritual de la Yachuk, en el que cada contendiente trató de demostrar su valía para dirigir el consejo, lo que retrasó la decisión final el tiempo suficiente para permitir que la Enterprise Crew investigara el bombardeo. Lo que los oficiales de la empresa encontraron fue perturbador. La bomba había utilizado un detonador de decaimiento molecular, un tipo de dispositivo utilizado solo por los romulanos. Teniendo en cuenta la historia pasada entre la Casa de Duras y los romulanos, Duras había estado implicado previamente en un encubrimiento de la culpabilidad de su padre Yarrod para el Khitomer Massa. Son 20 años antes, que oficialmente se culpó al padre de Worf Mogh, para el cual Worf optó por aceptar el deshonor para impedir que el imperio se separara.
La casa de Duras había crecido políticamente poderosa, ahora había evidencia apuntando hacia uno de los contendientes. Los procedimientos fueron terminados abruptamente por una lucha entre Duras y Worf. Duras había matado a Kelir, embajador de la Federación en el Imperio Klingon, por investigar el asunto de la masacre Kitomer y descubrir la complicidad del padre de Duras. Worf, como el compañero de Kelir, demandó el derecho de la venganza contra Duras, y mató Duras en combate honorable. Aunque Worf era oficialmente persona non grata dentro del Imperio, el Alto Consejo consideró el asunto cerrado. Con Duras asesinado y su facción desacreditado, el camino fue despejado para que Gogruan asumiera el liderazgo del Consejo. Aunque Duras murió en desgracia, su familia no heredó esa desgracia. La corrupción de Duras se había extendido a gran parte del resto del Alto Consejo, que estaba dispuesto a apoyar a la casa de Duras a pesar del tradicional deshonor de su líder ahora muerto. Lursa y Vetor, las hermanas de Duras, asumieron el liderazgo de la Cámara y comenzaron a reunir apoyo para dominar a Gogruan. También aseguraron la lealtad de 3 prominentes comandantes de la flota, aumentando sus filas para un posible desafío militar al liderazgo de Gogruan. Gogruan pidió que Picard, como árbitro de sucesión, asegurara su instalación como canciller. Picard no salía de los límites de la ley Klingon y rechazó la solicitud de ayuda de Gogruan. Solo le aseguraría a Gogruan que respondería a cualquier desafío según la ley Klingon. El juego de poder de las hermanas, cuando llegó, tomó una forma inesperada. Presentaron al Concilio Toral, un joven, hijo ilegítimo hasta entonces desconocido y heredero de Duras. Toral Chal. Gogruan fue puesto en una posición extremadamente insostenible. Si aceptó el desafío de Toral, Gogruan sería rápidamente asesinado y Toral, pero si rechazaba el desafío de Toral, la supuesta intromisión de la Federación de Picard se usaría como un grito de aliento para que las fuerzas de Duras arrebataran el control de Gogruan por la fuerza. En última instancia, Picard optó por rechazar la afirmación de Toral, argumentando que Toral no había reclamado ningún honor por sí mismo, no habiendo luchado ninguna batalla por el Imperio. Incensado, Lursa y Vetor protestaron. Picard dictando los asuntos Klingon, y llevó a la mayoría del Alto Consejo a caminar fuera del Gran Salón. Gogruan se quedó con pocos aliados y prácticamente sin apoyo. La guerra finalmente estalló con un descarado ataque contra el buque insignia de Gogruan, el IKS Bortas. No esperaba un ataque tan rápido. Gogruan fue tomado por sorpresa y su nave estuvo casi destruida antes de que los atacantes fueran expulsados por el capitán Kurnand y el IKS Extra. Kurn, un abierto opositor de Gogruan y Duras, había sido persuadido a apoyar a Gogruan por su hermano mayor, Worf. Kurn trajo el apoyo de 3 escuadrones llenos de la flota con él, que dio a Gogruan una ocasión luchadora de resistir a sus enemigos. Envalentonado por este apoyo, Gogruan decidió continuar con su instalación como canciller del Imperio Klingon. Worf, después de haber aceptado el deshonor para evitar que el Imperio se separara, ahora desafortunadamente vio sacrificado su sacrificio mientras el Imperio se separaba. Frente a la opción de regresar al deber a bordo del Enterprise o luchar junto a su hermano en apoyo de Gogruan, eligió renunciar a su comisión para luchar bajo Kurn a bordo del Extra.
Como líder oficial del Imperio, Gogruan solicitó que la Federación enviara apoyo en la lucha contra las fuerzas de la familia Duras bajo los términos del Tratado de Alianza. Jean-Luc Picard, en calidad de representante de la Federación, se negó a comprometer los recursos de la Federación, calificando el conflicto de, por definición, un asunto interno Klingon. Aunque la mayoría de la flota Klingon aún no había elegido lados en el conflicto, por las fuerzas de Duras, que controlaban por lo menos 7 escuadrones y habían amontonado una flota grande cerca de Beta Toridar. Durante las 2 semanas siguientes, las fuerzas de Gogruan sufrieron 3 derrotas importantes, sobre todo en la batalla de Mempa. Aunque la batalla de Mempa fue una gran derrota para Gogruan, también fue una batalla notable porque podría haber resultado en una derrota completa. El general Martok First se convirtió en una figura venerada en los militares Klingon por su liderazgo heroico en ese día. Además, el capitán Kurn utilizó una maniobra genial y poco ortodoxa de ordenar el EXA para utilizar una llamarada solar para destruir 2 buques de guerra que persiguen. TNG. Redención 2, DS9. Levantamiento del apocalipsis. En la Federación, muchos ojos vigilaban atentamente los informes procedentes de los campos de batalla. Aunque la directiva primaria dictó que la Federación permaneciera neutral en la guerra, el capitán Picard señaló correctamente que si otras potencias como los romulanos estuvieran involucradas en el conflicto, entonces sería una preocupación de la Federación. Picard argumentó que la cadena ininterrumpida de victorias de Duras indicaba que estaban recibiendo apoyo externo. De hecho, Picard señaló que los romulanos habían estado tratando de desestabilizar la alianza Federación Klingon durante los últimos 20 años. Y era casi inconcebible que siguieran sin estar involucrados en un cruce tan crucial en los asuntos del Imperio. En una propuesta para el almirante Santi, Picard sugirió que la flota estelar bloqueara la frontera Klingon-romulana y evitara que cualquier buque enviara más apoyo aún hipotético a la familia Duras. Santi y el Consejo de la Federación autorizaron el plan de Picard, y el USS Enterprise D condujo una flota de 23 barcos en territorio Klingon para desplegar la red de tachyons. Esta acción provocó una protesta inmediata desde el lado romulano de la frontera, ya que el comandante Sela exigió que la flota de la Federación se retirara o fuera considerada hostil y una fuerza de invasión potencial, para provocar a los romulanos en intentar ejecutar el bloqueo. Picard sugirió que Gogruan lanzara un ataque a gran escala contra las fuerzas de Duras con la esperanza de obligar a los Duras a pedir ayuda a sus aliados secretos. Los romulanos se llevaron el cebo, y a pesar de un intento de evadir la detección, que fue derrotado gracias a la iniciativa del teniente comandante Data al mando del USS Sutherland, los barcos romulanos quedaron expuestos. Con su conexión a la familia Duras expuesta, Sela ordenó sus naves para retirarse a territorio romulano en lugar de arriesgar una pelea con los Klingons y la Federación. El apoyo de Klingon cayó lejos de la familia de Duras como conocimiento de su colaboración con la extensión de Romulans y Offensive de Gogruan hemos llevado a una victoria completa. En los últimos días de la guerra, Lursa y Vetor huyeron de su base en Konos cuando fue asaltado por las fuerzas de Gogruan, abandonando a Toral para defenderse por sí mismo. Acabó siendo condenado por traición por el Alto Consejo. Gogruan restauró el honor de Worf en agradecimiento y le entregó el destino de Toral.
Worf optó por ahorrar la vida de Toral, ya que había sido poco más que un peón de sus tías, decisión que después se arrepintió. Después de su victoria, Gogruan procedió a establecer un control estricto sobre el Imperio. Él nombró a un miembro completamente nuevo del Consejo Superior, incluyendo Kurn y varios otros aliados clave. Aunque la posición de Gogruan fue amenazada por la aparición de un clon de Kales el Inolvidable en 2369. Gogruan fue tratado generalmente como el líder incontestado del Imperio hasta 2375.